México podría recuperar 85.000 hectáreas de territorio robadas por Estados Unidos. Un senador mexicano insiste en que hay un error histórico en la traza fronteriza que data del siglo XIX. A la polémica interminable entre Estados Unidos y México se le suma ahora un nuevo ingrediente. ¿Está la frontera mal trazada? Esto es lo que sostiene un senador por el estado de Chihuahua, quien está dispuesto a demostrar el histórico error. Patricio Martínez García insistió en que el error data del siglo XIX, de la época de la presidencia de Porfirio Díaz, quien gobernó el país azteca entre 1876 y 1911. Para confirmar su hipótesis, es necesaria la realización de unos estudios topográficos que, si le dieran la razón, demostrarían que Estados Unidos se quedó con 84.757 hectáreas pertenecientes a México, según reseña Aristegui Noticias. Hasta el momento el senador no recibió ninguna respuesta del gobierno federal, pero Martínez García redobló la apuesta y propuso pagar con su propio dinero el estudio topográfico y satelital. Si el error fronterizo quedase confirmado, México podría iniciar las pertinentes gestiones diplomáticas ante Estados Unidos. De acuerdo con el senador, la zona en disputa es en un 99% terrenos baldíos, mientras que solamente en Arizona y Nogales hay sectores habitados. La frontera entre ambos países es el centro de continuas polémicas desde que Donald Trump impulsara la idea de construir un muro para frenar la migración ilegal. En México estudian la posibilidad de reclamar a Estados Unidos 85.000 hectáreas que se ha apropiado de manera indebida a lo largo de la frontera norte por 168 años. En una entrevista telefónica concedida al programa de radio mexicano Aristegui Noticias, el senador del Partido Revolucionario Institucional de México, PRI, por el estado de Chihuahua, Patricio Martínez García ha dicho este viernes que el país azteca podría aplicar un estudio topográfico para confirmar que la frontera entre los países está cerrada desde la época del expresidente Porfirio Díaz 1876-1911. Asimismo, ha afirmado que el trazo de la línea fronteriza le ha otorgado a Estados Unidos 84.757 hectáreas, por eso con su propio dinero, pretende pagar un estudio topográfico y satelital que corrobore que Estados Unidos adelantó su frontera en suelo mexicano. La mayor de las pruebas de que esos acuerdos no son válidos es el hecho de que en la primera oración del Tratado Guadalupe Hidalgo, el ejército norteamericano admite que invadió nuestro país. Eso, firmar un acuerdo en ese contexto, hace que el acuerdo, el tratado en cuestión sea nulo de origen, ha asegurado el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas. Martínez ha realizado una denuncia de la situación territorial desde el año pasado, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la construcción del muro fronterizo. Estados Unidos inició hace 3 décadas la construcción del muro con México. La construcción del muro entre Estados Unidos y México no es una idea promovida por la administración Trump, ya que se está construyendo desde hace 3 décadas. De otro lado, el 3 veces candidato a la presidencia de México, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y el abogado Guillermo Adán Castro presentaron una propuesta de demanda legal que tiene como objetivo anular el Tratado Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848, en el que México cedió parte de su territorio a Estados Unidos, según informa el diario mexicano El Universal. De acuerdo con un documento presentado el jueves en Cuernavaca, existen elementos suficientes para anular la validez de los acuerdos suscritos por el entonces presidente, Antonio López de Santa Anna. La mayor de las pruebas de que esos acuerdos no son válidos es el hecho de que en la primera oración del Tratado Guadalupe Hidalgo, el ejército norteamericano admite que invadió nuestro país. Eso, firmar un acuerdo en ese contexto, hace que el acuerdo, el tratado en cuestión sea nulo de origen, dijo Adán Castro. California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, son los estados que perdió México con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo y que, con esta propuesta de demanda legal, se busca recuperar. Adán señaló en caso de que este hecho sea imposible, dado que puede haber muchas causas de la imposibilidad, Estados Unidos tendrá que pagar una indemnización, en oro o en pesos, por el uso de los estados en los últimos 168 años. La mayor de las pruebas de que esos acuerdos no son válidos es el hecho de que en la primera oración del Tratado Guadalupe Hidalgo, el ejército norteamericano admite que invadió nuestro país.
Eso, firmar un acuerdo en ese contexto, hace que el acuerdo, el tratado en cuestión sea nulo de origen, ha asegurado el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas. El error tendría su origen en datos del siglo XIX durante la presidencia de Porfirio Díaz, entre 1876 y 1911. A la polémica interminable entre Estados Unidos y México se le suma ahora un nuevo ingrediente. Está la frontera mal trazada. Esto dicho por un senador del estado de Chihuahua, quien se encuentra dispuesto a demostrar el histórico error. Para confirmar su hipótesis, es necesaria la realización de unos estudios topográficos que, si le dieran la razón, demostrarían que E.U. se quedó con 84.757 hectáreas pertenecientes a México, según reseña Aristegui Noticias. Aunque hasta ahora no se ha recibido ninguna respuesta al respecto, el senador Martínez García buscará pagar con su propio dinero el estudio topográfico y satelital que corrobore que Estados Unidos adentró su frontera en suelo mexicano. Senador mexicano insiste en que Estados Unidos ha robado 85.000 hectáreas de territorio a México y con la construcción del muro debería de regresarlas. Los problemas que tendrá Trump para construir el muro. La firma de la orden ejecutiva no significa que la obra esté a punto de empezar, hay muchas dudas respecto a la viabilidad del proyecto, y el presidente tendrá que convencer al Congreso. Donald Trump quiere dejar claro que una nueva era ha empezado en la política de los Estados Unidos. Por ese motivo, el pasado miércoles firmó una orden ejecutiva para destinar fondos para la construcción del muro con México. Una de sus promesas electorales más polémicas. No obstante, el acto de ayer no significa que la obra faraónica esté a punto de empezar. Hay muchas dudas respecto a la viabilidad del proyecto, y el presidente estadounidense tendrá las manos atadas por un Congreso que deberá de aprobar la partida presupuestaria necesaria para las obras. La construcción del muro podría costar más de $20.000 millones. Pero a esa cantidad, habría que sumarle $13.000 millones anuales para su mantenimiento. El propio secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, admitió en el Congreso que la construcción del muro no podrá empezar de inmediato. De hecho, reconoció que una barrera física no será suficiente y que sería necesario reforzarla con patrullas de agentes, sensores y dispositivos de observación. Algo que, pese a que Trump ha prometido que su plan ahorraría dinero, sin explicar cómo ni entrar más a fondo, encarecerá la obra. Se calcula que la construcción del muro podría costar más de $20.000 millones, y eso que, de los 3.000 kilómetros de frontera, 1.000 ya fueron vallados por Bill Clinton. Pero es que a esa cantidad, habría que sumarle $13.000 millones anuales, que saldrían de las arcas del gobierno federal para pagar su mantenimiento, según ha calculado Político. ¿De dónde saldrá ese dinero? Pues no está nada claro. Si hacemos caso a lo que ha venido diciendo Donald Trump, quien pagará la cuenta será México. Pero también ha dicho que, para acelerar el proceso, los Estados Unidos adelantarían el pago. Es cierto que el presidente tiene cierta autoridad para mover millones dentro de presupuestos ya existentes. Pero es que su plan, según Político, podría costar más que los presupuestos de 2016 para inmigración y aduanas, y para aduanas y protección fronteriza juntos. Además, el proyecto requeriría entrar en un laberinto jurídico ya que las expropiaciones de los terrenos conllevarían numerosos pleitos. Pero es que, aunque Trump lograra superar todos esos problemas, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ya ha dicho por activa y por pasiva que su país no piensa pagar ni un centavo del muro. Lamento la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro. México no cree en los muros, lo he dicho una y otra vez, reiteró el mandatario tras la firma de las órdenes ejecutivas. Pero, aunque Trump lograra superar todos esos problemas, Peña Nieto ya ha dicho por activa y por pasiva que México no piensa pagar ni un centavo del muro. En previsión de esa negativa, el documento rubricado ayer obliga a los departamentos y agencias del gobierno federal a identificar la ayuda al desarrollo, humanitaria, militar o económica anual que Estados Unidos dirige a México. Además, durante la campaña Trump especuló con empezar una guerra comercial con el país vecino. A todo esto, habrá que sumarle una fuerte oposición por parte de organizaciones de los derechos humanos, grupos de activistas en favor de los inmigrantes y, seguramente, presiones por parte de la comunidad internacional.
Teniendo en cuenta todos los obstáculos que deberá superar Trump para lograr construir el muro, la ceremonia de ayer más podría interpretarse como un acto simbólico para mantener satisfechos a sus seguidores y para lanzar el mensaje de que, desde el inicio, la nueva administración estadounidense tendrá una política de mano de hierro hacia los inmigrantes. ¿Te ha gustado este artículo? Si es así y quieres saber más sobre estos temas, compártelo, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal.